Tras 21 horas de negociación entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, no hubo un fracaso diplomático, sino el inicio de un proceso que dejó al descubierto la arrogancia estructural de Washington, así como lo oyen. Estados Unidos llegó exigiendo que Irán entregara la columna vertebral de su programa nuclear civil, bajo la vieja narrativa israelí y estadounidense de evitar supuestas bombas atómicas que Irán, por principios religiosos y éticos, nunca ha fabricado. También exigió el control del estrecho de Hormuz, una vía marítima estratégica que ni siquiera pertenece a su continente. Entonces, lo más cínico, pretenden presentarse como socios de un país al que bombardearon, mataron a su líder religioso, miles de civiles y destruyeron hospitales y escuelas. E incluso presionaron para que Irán abandone los movimientos de resistencia de Líbano, Yemen y Palestina, estigmatizados como terroristas por defender sus tierras. Es un mecanismo perverso que opera como la estrategia del taco, Trump always seeking out, amenazas extremas que hunden mercados y disparan el petróleo, seguidas de desescaladas que enriquecen a los grandes fondos especulativos. La sangre la ponen los pueblos, la ganancia, los traders. Todo esto allana el camino hacia la región de Asia Occidental, rediseñado al gusto del llamado Gran Israel, donde la destrucción se financia con la especulación. No es diplomacia, es la geopolítica del miedo, la perversa estrategia de Trump que Irán está desarmando por la humanidad. Así que con todo esto pongamos el punto en la I. El pasado 10 de abril, delegaciones de alto nivel de Estados Unidos e Irán se reunieron en Islamabad, Pakistán, para una intensa jornada de negociaciones de más de 21 horas. El encuentro contó con la presencia del vicepresidente estadounidense James David Vance y el canciller iraní Abbas Araghchi, quienes encabezaron las discusiones. Estados Unidos ha ido a Islamabad bajo condiciones distintas. Son las condiciones que ha impuesto la República Islámica de Irán, muy distintas a las condiciones de Trump, y con relación incluso a los deseos muy claros de objetivos políticos y estratégicos de la República Islámica de Irán, que contempla retiradas de tropas, respeto a las resoluciones de la ONU, fin de las sanciones, y que el estrecho de Hormuz seguirá bajo el control iraní, aceptación del enriquecimiento de uranio, es decir, ha ido Estados Unidos a unas negociaciones en virtud del marco establecido por la República Islámica de Irán. Y eso implica una victoria política en inicio. Aunque inicialmente se lograron avances respecto al levantamiento de sanciones contra Irán, la negociación se estancó al tratar temas críticos de soberanía. Washington intentó imponer condiciones sobre las plantas de uranio y el control del estrecho de Hormuz, exigencias que Teherán rechazó tras haber resistido 40 días de agresiones militares. Aquellos que creían que esta guerra iba a durar una semana, que Irán iba a capitular, como decía Trump, termina imponiendo condiciones y más aún, las propuestas fueron dadas a conocer y fueron presentadas ante Pakistán por la República Islámica de Irán, con otro punto muy importante. Se acude a esta reunión sin la presencia del régimen israelí, que es otro punto central, es decir, discuten aquellos dos más importantes en este conflicto. Sobre la reunión, el vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, reaccionó en su red social: defenderemos los derechos de nuestro pueblo desde el control del estrecho de Hormuz hasta la búsqueda de reparaciones de guerra. El presidente del Comité de Seguridad Nacional iraní, Ibrahim Azizi, reafirmó que el estrecho solo se abrirá con la autorización de Irán, no mediante publicaciones en Internet, enviando un mensaje directo a las pretensiones de navegación libre de la Casa Blanca. Tras la reunión, el vicepresidente estadounidense James David Vance confirmó oficialmente el estancamiento diplomático entre ambas naciones. We just could not
get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith. That is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Medios occidentales han señalado que la administración estadounidense y sus aliados carecen de una voluntad real de paz, habiendo violado sistemáticamente los términos del alto al fuego. Además, sugieren que estas reuniones fueron utilizadas más bien presentándolas como una estrategia de relaciones públicas de la Casa Blanca que con un esfuerzo genuino de paz. Horas después de la reunión, Estados Unidos declararon que el ejército estadounidense aplicará un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes. Afecta a la economía, a los mercados, el tema de inflación, pero aprovecha también ese occidente hegemónico de generar una política narrativa de centrarse en quien no es responsable, sino que más bien es quien es víctima de esos afanes hegemónicos. Así que en ese sentido, creo que Irán ha hecho bien en el cierre del estrecho de Hormuz, pero aún más, es un cierre parcial, es un cierre para los enemigos de Irán, es un cierre para Estados Unidos, para Israel y para todos aquellos regímenes que apoyan la agresión contra Irán, no para aquellos que son amigos de Irán. Irán y el Frente de Resistencia advierten que la región seguirá siendo el epicentro del conflicto si Washington insiste en ignorar los derechos territoriales de Asia Occidental. El gobierno persa sostiene que, aunque no inició la confrontación, está plenamente preparado para responder con firmeza ante la continuidad de las hostilidades. Sus 48 años de revolución, donde a pesar de tener una política de máxima presión, hoy ha sido capaz, en esta guerra de 40 días, con este cese temporal, de generar una discusión, una negociación con la mayor potencia militar del mundo. Eso es una muestra evidente que Irán cumple lo que dice, cumple sus promesas, tiene voluntad, tiene soberanía y tiene una valentía que es referencial para el conjunto del planeta. Con la promesa del cese al fuego, las calles se llenaron nuevamente de pueblos celebrando lo que consideraron una victoria por la dignidad y defensa de Irán. Se colocaron 10 puntos para garantizar la tregua, pero Israel y Estados Unidos jamás lo cumplieron. ¿Pero cuáles eran esos 10 puntos que fueron violados? El pasado 8 de abril, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán transmitió una declaración donde informa que Estados Unidos en su guerra ilegal ha sufrido una derrota histórica. La presión económica con el cierre del estrecho de Hormuz obligó a Estados Unidos a aceptar una lista de 10 puntos que el gobierno iraní estableció para unirse al alto al fuego de 15 días. 1. Compromiso oficial de no agresión. Estados Unidos debe garantizar formalmente que no atacará a Irán en el futuro. 2. Soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Continuación del control iraní sobre esta vía marítima estratégica. 3. Derecho al enriquecimiento de uranio. Reconocimiento del derecho de Irán a mantener su programa nuclear. 4. Cancelación de sanciones primarias, eliminación completa de las sanciones directas impuestas por Estados Unidos. 5. Cancelación de sanciones secundarias, cese de las sanciones que afectan a terceros países que comercian con Irán. 6. Anulación de resoluciones de la ONU, cancelar todas las resoluciones previas del Consejo de Seguridad contra Irán. 7. Anulación de resoluciones de la OIEA, retirar las medidas de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. 8. Pago de indemnizaciones. Teherán exige reparaciones financieras por los daños causados a su infraestructura durante el conflicto. 9. Retirada de fuerzas estadounidenses en la región. Salida de las tropas militares del Golfo Pérsico y Asia Occidental. 10. Alto al fuego en todos los frentes. Cese de hostilidades global
incluyendo el fin de los ataques contra sus aliados en Líbano, Yemen y Gaza. El jueves 9 de abril, el miembro de la presidencia del Parlamento iraní, Ahmad Nadri, declaró ante el medio Al Mayadin que Washington y Tel Aviv incumplieron 3 cláusulas del pacto de 10 puntos desde el miércoles. Sin embargo, el viernes 10 de abril, el gobierno de Pakistán anunció que llegaron a Islamabad las delegaciones de Irán y Estados Unidos con el fin de reiniciar las reuniones. Esas son las posturas de la República Islámica de Irán. Las otras posturas, las que establece Estados Unidos respecto al sistema de misiles, el fin del programa nuclear, el cese del apoyo a la resistencia, no son parte de las preocupaciones ni de la aceptación de la República Islámica de Irán. Si eso no es así, Irán ha sido muy claro al respecto. Nosotros vamos a negociar, estamos negociando, pero estamos con el dedo en el gatillo. Y eso significa que para Irán, que lo ha dicho con todas sus letras, la guerra no ha terminado. Esto es una pausa, es un cese temporal para negociar, para reunirse en Islamabad. Y en ese plano, indudablemente, y en forma permanente, las posturas y pretensiones de Estados Unidos son superlativas, siempre van más allá. Entonces, creo que en ese sentido, Irán, como lo ha dicho su delegación, tiene buena voluntad, pero desconfía absolutamente de Washington, y lo dijo en su momento también Sayyid Ali Khamenei, el líder religioso martirizado. El diálogo del 12 de abril en Pakistán concluyó sin un acuerdo. Trump retomó la amenaza de un supuesto bloqueo naval diciendo que los barcos que salieran del estrecho de Hormuz o puertos de Irán serían atacados. Irán entonces respondió, calificó la amenaza de ridícula y graciosa, burlándose de la capacidad de Estados Unidos para sostenerla, y advirtió que los propios estadounidenses terminarían añorando los precios actuales de la gasolina, que ya son insostenibles para las familias. Trump ha convertido la amenaza de guerra en un modelo de negocio político-financiero. Bajo el patrón TACO o TACO, Trump Always Seeking Out, lanza advertencias de aniquilación total, hunde las bolsas, dispara el petróleo y desata el pánico, para luego presentarse como pacificador cuando anuncia una tregua o negociación. Detrás de ese péndulo, los datos muestran siempre lo mismo. El pequeño inversor vende por miedo, mientras los grandes fondos y operadores de derivados compran barato en plena tormenta y cosechan ganancias en el rebote. Hoy la guerra ya no es solo un campo de batalla, es también un activo financiero. Y la palabra de Trump, más que un discurso, se ha convertido en una mercancía que cotiza cada vez que el mundo escucha: estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. El estrecho de Hormuz, ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, es un punto estratégico para el transporte de hidrocarburos y fertilizantes, con cerca de 20 millones de barriles diarios que cruzan sus aguas. Y claro que impacta, cualquier subida del precio del petróleo impacta en la economía internacional. Y impacta aún más cuando hablamos del estrecho de Hormuz, por lo que significa desde el punto de vista de pasar el 20% de la producción petrolera por ahí y el 25% del gas licuado natural. Es un punto crítico para el comercio de los recursos energéticos. Genera lo que se llama disrupciones masivas en el suministro global de energía, eleva los precios, afecta a la cadena de suministro. Según la agencia rusa TASS, Irán ha establecido condiciones estrictas para el tránsito marítimo, incluyendo la supervisión y aprobación de cada embarcación, y ha subrayado la necesidad de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que garantice el fin de las hostilidades.
Esta postura ha sido respaldada por el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, quien afirmó que, aunque el estrecho está abierto a buques cisternas estadounidenses, su paso está condicionado a la ausencia de comportamientos hostiles contra Irán. I tell you that until now, the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. It is inside our water. So we have to be very careful for the safety and security of tankers and vessels. There is no difference, except for hostile behavior of any kind, presumably. But we think that there is no sign of that for now. So everyone can pass this as usual. Estados Unidos se presenta como el principal defensor de la libertad de navegación, el uso de rutas marítimas sin interferencia, lo aplica en forma muy activa en amplias zonas del mundo, bajo lo que él llama las operaciones de libertad de navegación, pero cuando tiene que ver con sus intereses. Pero cuando otro país u otros hechos afectan a esos intereses, que suelen ser mundiales, se realiza entonces una política comunicacional y política de demonizar las decisiones de la República Islámica de Irán. No tiene seriedad el discurso de libertad de navegación de Washington porque Washington no cree en la libertad, cree simplemente en su deseo, en sus ansias, en su práctica de dominio, de hegemonía. Y en ese plano, cuando enfrenta a una república como es la Islámica de Irán, con decisión, con voluntad y con acción combativa, indudablemente tiene entonces que echar pie atrás en sus amenazas o seguir con sus amenazas, pero en una posición muy distinta a la que tenía en principio. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní ha señalado que la gestión del estrecho ha entrado en una nueva fase, lo que implica un control más riguroso y una posible militarización del paso. Pero aquí hay que centrarse en quién es responsable del inicio de esta guerra, quién es responsable de que el cierre del estrecho de Hormuz sea una medida militar, en este caso, y si afecta la economía mundial, la debe afectar en función de que Irán no tiene que ser agredido. Y si es agredido el país que está sometido a ese tipo de agresiones, tiene todo el derecho de recurrir a las herramientas y las armas que hagan necesario llegar a lo que se ha llegado ahora, las discusiones en Islamabad. Estados Unidos firmó un alto al fuego, pero minutos después 100 bombas israelíes cayeron sobre el Líbano. Y por su parte, Estados Unidos bombardeó la isla de Jark. Los libaneses que confiaron en el cese al fuego salieron de los refugios para buscar alimentos y agua y fueron asesinados en un bombardeo que solo duró 10 minutos, dejando más de 200 muertos, la mayoría civiles, por cierto. Por eso las autoridades iraníes han condicionado la reapertura del paso marítimo al cese total de las hostilidades en la región, especialmente en el Líbano. Ahora, medios como NBC News han revelado que el presidente Donald Trump solicitó a Netanyahu reducir ataques en Líbano para facilitar las negociaciones con Irán, lo que evidencia la complejidad y la interconexión de los conflictos en la región. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró recientemente que su país ha alcanzado sus objetivos militares y pretende un acuerdo de paz a largo plazo con Irán. Sin embargo, en las últimas semanas, más de 1.500 personas han muerto en Líbano, incluyendo 130 niños o niñas, y más de 1 millón han sido desplazadas, según cifras oficiales libanesas y reportes internacionales. Es decir, la palabra de los invasores parece no tener valor alguno. Estados Unidos y su principal aliado en Asia Occidental, Israel, han protagonizado una serie de violaciones al alto al fuego que podrían vulnerar la mesa de negociaciones con Irán en Pakistán. Desde que Israel comenzó la agresión el pasado 28 de febrero contra Irán, el frente del Líbano ha sido escenario de ataques masivos, especialmente por parte de Tel Aviv. El pasado miércoles 8 de abril, Israel lanzó la mayor oleada de bombardeos desde su territorio contra varias regiones del Líbano,
dejando más de 300 asesinatos y miles de heridos, según reportes del Ministerio de Salud libanés. Ahí hay que tener claro una diferencia fundamental. El gobierno del Líbano no es la resistencia del Líbano. El gobierno del Líbano es un gobierno presidido por José Aoun, un ex comandante del ejército, un dirigente y un presidente pro-occidental. El gobierno libanés no es la resistencia libanesa. Por tanto, el negociar un alto al fuego con Israel es un volador de luces absoluto, porque ni el ejército del Líbano ni el gobierno del Líbano están luchando contra Israel. El que está luchando es la resistencia, el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Por tanto, es absurdo el plantearse una negociación entre el agresor, entre el ocupante del territorio libanés y quien se deja someter, que es el gobierno del Líbano. Con quien hay que negociar la paz en el Líbano es con la resistencia libanesa, no con el gobierno del Líbano. Esta es parte de una maniobra de Israel y Estados Unidos precisamente para tratar de lograr lo que significa el objetivo principal de Israel y Estados Unidos, que es el desarme de la resistencia libanesa. Esta violencia sionista ha socavado gravemente la posibilidad de un alto al fuego efectivo y ha tensado las negociaciones de paz en Islamabad, Pakistán. Claro, en un día asesinaron a 300 libaneses, pero en los últimos 6 meses han asesinado a 5.000 libaneses. Se han apoderado ya del 15% del territorio del Líbano. Entonces esto no es nuevo. Lo nuevo puede ser que dentro de los puntos a discutir en Islamabad está el hecho de el cese al fuego de el conjunto de la región, y eso implica también no solo el Líbano, sino también que cese el genocidio en Palestina, que no ha parado. El asesinato, el genocidio en Gaza continúa permanentemente. Los ataques contra las milicias de la resistencia en Irak también. Siria sigue siendo ocupado en la parte sur de su territorio por el régimen judío sionista. Entonces, no ha cambiado el panorama. El vicepresidente estadounidense James Vance ha advertido que Irán no intente jugar con Estados Unidos en las negociaciones, mientras que el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha declarado que Irán mantendrá la mano en el gatillo y que no abandonará a sus aliados libaneses. ¿Por qué, a pesar que Estados Unidos e Irán firman la posibilidad de un alto al fuego, Israel sigue? Porque Israel es un ente que goza de la impunidad de la comunidad internacional, goza del apoyo de Occidente, goza del apoyo de las comunidades sionistas que son poderosas en lo comunicacional, lo financiero y lo político. No es raro. Lo raro sería que Israel dejara de atacar, que Israel dejara de agredir y asesinar. Y eso no va a suceder hasta la eliminación completa del sionismo. Por su parte, el primer ministro sionista Benjamín Netanyahu ha negado que el alto al fuego incluye a Líbano y ha prometido continuar la ofensiva contra Hezbollah, desafiando la tregua y complicando aún más el panorama diplomático. Estados Unidos puede tener la fuerza para matar y sembrar terror, pero políticamente sale de esta guerra con las manos vacías, sus bases golpeadas, el estrecho de Hormuz cerrado y sin un solo objetivo estratégico claro conseguido. Irán, en cambio, exhibe el costo humano de la resistencia y convierte cada amenaza de aniquilación total en prueba de que Washington actúa desde la frustración y la derrota, no desde la fortaleza. En la mesa de Islamabad, en Pakistán, la propuesta estadounidense de compartir el estrecho, sacar el uranio enriquecido de Irán y obligarlo a renunciar a sus aliados palestinos, libaneses y yemeníes, chocó con líneas rojas muy claras. Teherán no entregará su soberanía ni su programa nuclear civil. Como recordó el mediador pakistaní, es pura ilusión creer que tras años de guerra una sola sesión iba a resolverlo todo. Si el acuerdo nuclear anterior tomó 2 años, este proceso será largo y la prioridad hoy es sostener el cese al fuego mientras una potencia en decadencia sigue elevando el tono y perdiendo la narrativa. Y es por eso que hemos puesto el punto en la